Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Hoy es Viernes Santo, el día más oscuro y el día más glorioso de toda la historia humana. Hoy no hay celebración, hay silencio, hay contemplación. Acompañaremos a Jesús desde el tribunal de Pilato hasta la cruz, paso a paso, palabra a palabra, hasta escuchar las últimas 7 frases que pronunció antes de inclinar la cabeza y entregar su espíritu. Hoy no necesitas entender todo, solo necesitas estar presente. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Hoy leeremos el relato de la Pasión a través de 4 evangelios entrelazados, cada uno aportando un detalle que los otros no tienen, juntos formando el cuadro completo de lo que sucedió ese viernes. Mateo 27 nos llevará desde el arrepentimiento de Judas hasta la entrega de Jesús para ser crucificado. Lucas 23 nos mostrará el camino al Calvario, las palabras de Jesús a las mujeres que lloraban y la conversación con el ladrón en la cruz. Marcos 15 nos dará el momento exacto de la crucifixión y Juan 19 nos acercará las últimas palabras del Señor, incluyendo el momento en que cuida de su madre desde la misma cruz. Escucha este relato como testigo, como alguien que estuvo allí. Mateo capítulo 27, versículos 1 al 26. El juicio ante Pilato y la elección del pueblo. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Vieráslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo de alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiesen, y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase.
Y respondiendo el presidente les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lucas capítulo 23, versículos 26 al 32. El camino al Calvario. Y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalem, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Marcos capítulo 15, versículos 24 al 28. La crucifixión. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Y ahora escucharemos las últimas palabras que Jesús pronunció desde la cruz, recogidas por Lucas y Juan. Lucas 23, versículo 34. La primera palabra, el perdón. Y Jesús decía: Padre, perdonadlos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Juan capítulo 19, versículos 19 al 22. El título sobre la cruz. Y escribió también Pilato un título, que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Lucas 23, versículos 39 al 43. La segunda y tercera palabra, la promesa al ladrón. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole diciendo: ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Las últimas palabras, la madre, la sed y el fin. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo:
He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Consumado es, no se acabó, no fracasé, sino consumado, completado, terminado, cumplido. La palabra de alguien que llegó a hacer algo y lo terminó. En esa cruz sucedieron cosas que nadie entendió en ese momento. Judas arrojó las monedas y no encontró a dónde ir con su arrepentimiento. Pilato se lavó las manos y no pudo lavarse la conciencia. El pueblo eligió a Barrabás y sin saberlo, estaba eligiendo exactamente lo que el plan de Dios requería: que el inocente muriera en lugar del culpable. Y Jesús, clavado, sediento, con el peso de todo, todavía tenía fuerzas para perdonar a los que lo crucificaban, para prometerle el paraíso a un ladrón que no tenía nada que ofrecer excepto su reconocimiento, para asegurarse de que su madre quedara al cuidado de alguien que la amara. Hasta en la muerte, Jesús estaba dando. Hoy, Viernes Santo, no hay respuestas fáciles. Hay una cruz, hay un hombre que murió en ella, y hay una pregunta que cada persona debe responder en silencio. ¿Para quién murió? La respuesta que dio el cielo hace 2000 años es la misma hoy. Murió por ti. Gracias por acompañarnos en esta lectura de Viernes Santo. Mañana es el día del silencio. ¿Y el domingo? El domingo viene la respuesta de Dios a la muerte. Suscríbete para no perderte el guión del domingo de resurrección y que Dios te bendiga profundamente en este día santo.